Bienvenidos y bienvenidas a nuestra masterclass número 44 ya de este ciclo de bienestar. Recordemos que estamos en el mes de agosto, donde el foco o nuestra atención va a estar dirigida hacia todo lo que tiene que ver con el bienestar. La semana pasada estuvimos viendo el cómo activar nosotros el bienestar, mirando también un poco cómo, qué significa, por qué es importante y las diferentes estrategias y tipos de bienestar que existen y cómo podemos nosotros activarlo. En esta clase vamos a mirar un tema o vamos a compartir sobre un tema que es muy afín precisamente con esto del bienestar y tiene que ver con la felicidad. Sí, porque muchas veces a veces lo tomamos como si fueran sinónimos, están muy relacionados, pero no son sinónimos, o sea, van muy de la mano y hacen parte del campo de la psicología positiva que estuvimos viendo algunas aristas la semana pasada. ¿Listo? Así que en esta clase, en principios para conectar con tu felicidad, vamos a estar enfocándonos en tres puntos fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con hacer una distinción entre diversión y felicidad, porque de hecho muchas veces estas dos palabras también se toman como sinónimos y resulta que en estas dos palabras sí hay una gran diferencia y ahora la vamos a ver, ¿listo? Lo otro, vamos a estar viendo cuáles son los diferentes aspectos que te impiden a ti, que me impiden a mí conectar con eso que llamamos nosotros felicidad. Entendiendo desde ya parte de lo de la felicidad, que entre otras cosas, y lo vamos a estar viendo más adelante, entre otras cosas, esto es una definición o tiene que ver con algo muy personal. No obstante, se han encontrado a través de diferentes investigaciones hechas a lo largo del mundo, especialmente una de ellas que es, se podría decir, uno de los estudios más largos en la historia de la humanidad que se ha estado realizando y tiene que ver con esto de la felicidad. Así que con base en ese estudio vamos a estar compartiendo, o les voy a estar compartiendo las 6 claves científicas para ser feliz, dando como diferentes aristas o poniendo, como me gusta mencionarlo en ustedes, poniéndoles como un banquete que resulta, o que más bien depende de todos y cada uno de nosotros, qué tomamos de ese banquete para aplicarlo en nuestra vida, para experimentarnos y darnos cuenta a ver qué tanto realmente es que funciona o no funciona a ti, a mí, ¿listo? Dicho esto, vamos a arrancar entonces con nuestro primer punto, que tiene que ver con la distinción entre diversión y felicidad, ¿vale? Entonces, para arrancar y no empezar de manera teórica, voy a empezar compartiendo una serie de imágenes, ¿cierto? Que quiero que vayan pensando por un momento a ver con qué palabras les conecta a ustedes todo este tipo de imágenes. Por acá en un concierto, estar de fiesta con tus amigos o compartiendo ahí pues con tus amigos en la casa, en un apartamento o algo así, estar en un parque de diversiones, estar apoyando a tu equipo favorito de fútbol, ¿cierto? Estar en un acuaparque o por allá tal vez en una discoteca. Todos estos aspectos, en una sola palabra, quiero que pienses por un instante a qué crees que hace referencia. ¿Será esto felicidad o será esto más bien diversión? ¿Listo? Pregúntatelo por un instante y te voy a dar ahí un par de segundos para que lo pienses, para que lo sientas, porque a partir de esas distinciones que vamos tomando nosotros presente o que vamos nosotros así cayendo en cuenta, de esta forma, pues también vamos como clarificando nuestras ideas o conceptos o significados. ¿Listo? Así que todo esto, todas estas imágenes, tienen que ver precisamente con qué? Con la diversión. Entendiendo la diversión como algo que es más pasajero y que sobre todo, y esta es una distinción bastante importante, es que la diversión necesita o requiere de estímulos externos a ti, a mí, para poder decir, estoy divirtiendo. ¿Listo? Necesito del concierto, necesito de la música, necesito del ruido, necesito del ambiente, necesito estar con otras personas, necesito, mejor dicho, conectado con lo que se dice en particular como con euforia, camaradería, música, puros agentes externos para yo decir, me estoy divirtiendo. ¿Listo? Y muchas veces se busca en cualquiera de estos espacios que están viendo ustedes ahí en pantalla, ¿sí? Como una excusa o un espacio para fingir una falsa empatía, porque puede que por dentro estemos llevados, pero allá, cuando estamos allá, simplemente como que nos olvidamos de todo y estamos ahí divirtiéndonos, no necesariamente siendo feliz, y ya entenderán más adelante porque digo no necesariamente, porque puede que estos aspectos contribuyan o den algunos tintes a tu felicidad, pero porque se conecta con otros aspectos que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Pero en principio, con lo que quiero, o con la idea con la que quiero que se queden en particular, es que todo relacionado con la diversión necesita sí o sí de agentes externos y está más conectado básicamente
con euforia, camaradería, música, ambiente, etcétera. ¿Listo? Entonces, si llevamos esto, si trasladamos esto al mundo teórico, hay un libro que se llama El universo de las emociones, y pone a las emociones como en diferentes galaxias, ¿sí? Si lleváramos todo esto de la diversión a una de las galaxias referentes a las emociones, vendríamos hablando de la galaxia de la alegría, donde yo por aquí busco el puntero, aquí está, donde la galaxia de la alegría tiene precisamente eso que les estaba mostrando por acá, euforia, ¿cierto? Tiene por allá tema entusiasmo, tiene por allá tema de deleite, tiene de gratificación, de diversión, que es la que más nos interesa en este momento, miren. O sea, la diversión hace parte de la galaxia de la alegría, entendiendo la alegría como una emoción de alguna forma sencilla y sin complicaciones, no necesita de nuestra parte regularla mucho, sino que ella como que va fluyendo. Esto se va controlando de manera paulatina, progresiva y no requiere mucho esfuerzo de nuestra parte. Que claro, hay que tener ciertos cuidados porque el exceso de alegría nos puede llevar a un carácter más burlón de otras personas o incluso de nosotros mismos, sin embargo, no es tan habitual. ¿Listo? Palabras más, palabras menos respecto a esto de la diversión, sí es necesaria en nuestra vida, ¿cierto? Porque al igual como todas las emociones nos permiten darle color y disfrutar de esta experiencia llamada vida. Por ello, es importante nosotros crear de manera consciente, planear e integrar en nuestro estilo de vida, en nuestras actividades, ¿cierto? Situaciones que nos permitan experimentar estas emociones, ¿vale? Así que con esto vamos cerrando esta primera parte, ya ahorita vamos a hacer el paralelo entre las dos, para ver por su parte lo que tiene que ver más con la felicidad. Y la felicidad lo voy a mostrar a través de estas imágenes para que vean ustedes o conecten qué les inspira a ustedes estas imágenes. Todo esto está más conectado con la felicidad. ¿Y qué tienen en común todos estos aspectos? Que muchos de esos aspectos los decidimos conscientemente nosotros más también, y esta es la principal distinción respecto a la diversión, y es que la felicidad tiene que ver más con nosotros desde un punto de vista interno. Por eso es que se dice que si necesitáramos o si quisiéramos una fórmula para la felicidad, podríamos decir que es todas aquellas cosas que son invisibles a nuestros ojos, pero que al mezclarse, al combinarse entre ellas, realmente lo que llenan en nosotros es el alma. ¿Listo? Así que, a diferencia de la diversión, la alegría tiene que ver más con nuestro mundo interno, mientras que la diversión requiere o necesita de agentes externos para poder divertirnos. ¿Listo? Ahora, haciendo igual el paralelo respecto a las galaxias de las emociones, en este libro o bajo este modelo del universo de las emociones, la felicidad tiene como tal toda una galaxia y en esa galaxia incluye emociones más pequeñas pero que la integran, ¿cierto? Que tiene que ver con qué? Con la serenidad, con la paz interior, con la relajación, con el flow, con el fluir, con la plenitud, con el equilibrio, la armonía, el bienestar del que hemos estado hablando y el cual nos estamos nosotros enfocando. ¿Listo? Así que sobre esta galaxia en particular, como lo tiene que ver con la felicidad, es la que nos vamos a meter o en la que nos vamos nosotros a zambullir en esta clase en particular. ¿Listo? Ahora, si hiciéramos nosotros como el paralelo entre estas dos emociones, ¿cierto? Entre diversión y felicidad, podríamos decir entonces que la diversión es una emoción más pasajera y está relacionada frecuentemente con el exterior. Necesitamos de agentes externos a nosotros para poder conectar o para poder sentir euforia, entusiasmo, optimismo, júbilo, ¿cierto? Diversión propiamente. Mientras que la felicidad no es una condición, sino más un estado de nuestra mente y por tanto depende de nosotros y de nuestro mundo interior, conectando todo esto con emociones como como la satisfacción, con el gozo, la plenitud, la tranquilidad, la armonía, entre otros. ¿Listo? Así que palabras más, palabras menos, diversión necesita agentes externos, felicidad tiene que ver más con un estado de nuestra mente y relacionado directamente con nuestro mundo interior. ¿Listo? Igual más adelante vamos a estar viendo algunos principios propiamente para nosotros poder decir o poder crear nuestra propia fórmula de la felicidad, porque
no nos creamos el cuento de que es que para ser feliz tienes que tener esto, 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 esto y esto. No, simplemente las investigaciones han dado diferentes, eh, han encontrado más bien diferentes puntos en común a lo largo de la historia y que la ponen a disposición de nosotros para que nosotros, de acuerdo a nuestro estilo, de nuestra forma de ver la vida, de acuerdo a nuestras necesidades, a nuestros gustos, a nuestras preferencias, vamos creando nuestra propia receta o nuestra propia fórmula para ser felices. ¿Listo? Así que con esto cerramos este primer punto y pasamos al segundo punto que tiene que ver con esos aspectos que te impiden a ti y que me impiden a mí conectar con eso que llamamos nosotros felicidad. Recuerda que si tienes alguna pregunta, comentario, inquietud, si estás aquí en vivo, la puedes ir dejando ahí en el chat y a lo largo de la clase la resolvemos. Y si estás viendo ya el video en diferido, lo puedes también dejar ahí en la caja de comentarios o si deseas también me puedes escribir por correo electrónico o WhatsApp y con mucho gusto pues atenderé esa inquietud. Bueno, ¿cuáles son esos aspectos? Hay 3 aspectos en particular y 4 patrones mentales, o sea que es más o menos 7 factores que podríamos decir se vuelven obstáculo en nosotros para poder conectar con eso que llamamos felicidad. El primero de ellos, el primer aspecto o el primer obstáculo tiene que ver con el nosotros querer tener siempre la razón. Cuando queremos nosotros tener siempre la razón, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces entramos en conflicto con otras personas por defender ese punto de vista, porque eso está más asociado con nuestro ego que en lugar de nuestra esencia, ¿cierto? Porque si nos vamos a la esencia pura que nosotros somos, que somos amor y que no necesitamos dividirnos entre seres humanos, pues claramente esto nos va desconectando o más bien nos aleja de eso que llamamos felicidad. Ahora, ustedes preguntarán, Yanni, ¿por qué hablas de conectar con la felicidad? Porque es que la felicidad ya viene dentro de nosotros. Y bajo mi creencia y perspectiva, y una de las perspectivas espirituales con las que concibo, es que para mí y yo creo que Dios, como nuestro creador, puso en nosotros y Él nos creó para que fuéramos felices. O sea que ya está dentro de nosotros esa intención, ese propósito, esa esencia, que aparte de que somos amor, estamos creados también para ser felices. Y en eso coincide también muchos de los filósofos cuando dice qué es lo que buscan los seres humanos o qué es lo que busca el hombre. ¿Sí? Básicamente la felicidad, el cómo ser feliz. Ahora, los caminos que nos conduzcan o que nos llevan a esa felicidad es lo que nos distingue de unos a los otros. Pero en esencia, compartimos muchos aspectos y que lo traen de relevancia precisamente esas investigaciones que se han realizado a lo largo de los tiempos. ¿Listo? Pero entonces, si esto de querer tener siempre la razón, identifícate o pregúntate a ti mismo, a ti misma, ¿cuántas veces he fracturado alguna relación? He llevado a conflictos extremos con otras personas por el deseo, mejor dicho, súper fuerte de defender tu punto de vista y querer tener siempre la razón. Yo aquí les confieso, en particular, este era uno de los factores que a mí particularmente me impedían conectar nuevamente con eso que llamamos felicidad. ¿Por qué? Porque defendía mi punto de vista siempre a capa y espada y como podríamos decirlo, como que no daba el brazo a torcer. O sea, eso era porque yo lo decía y así era y así tenía que hacerse y no había más. Hoy por hoy, después de diferentes aprendizajes que he tenido a lo largo de la vida, no desde el punto de vista teórico, aunque también han influido, pero más desde el punto de vista de la experiencia, ¿cierto? Hoy por hoy soy, ¿cómo es que se dice? Hago parte o he interiorizado esa frase que dice que, a nivel de pregunta más bien, ¿qué prefieres? ¿Tener la razón o salvar la relación? ¿Listo? ¿Qué prefieres, Alex? ¿Qué prefieres, Jan? ¿Tener la razón o salvar la relación? Hoy por hoy, en el 99% de las veces, me llega a salvar la relación. Busca qué puntos en común, qué puntos podemos tener afín con esa otra persona o con ese grupo, con ese equipo en el que me esté desenvolviendo. Y si es necesario poder dejar de lado alguna idea que me está impidiendo conectar realmente con otros, pues no tengo problema realmente en decir, ok, listo, dejémoslo a un lado y sigamos, porque eso no me hace ni mejor ni peor persona, pero sí me hace más bien conectar conmigo mismo y por supuesto también con los demás. ¿Listo? Así que si siempre has querido tener la razón, pregúntate qué tan útil o inútil ha sido para tu camino hacia la felicidad, para eso que tú llamas en este momento felicidad. ¿Listo? Ese es el primer obstáculo que nos impide conectar con eso, con la felicidad. El segundo obstáculo tiene que ver con el asumir siempre o la mayor parte del tiempo un rol que es bastante maluco, ¿sí? Y es el rol de víctima. ¿Y cómo reconocemos cuando estoy yo en una posición de víctima? Cuando estamos con estos 3 indicadores muy puntuales. El primero de ellos, estamos quejándonos
constantemente por el clima, por esto, por el gobierno, por la política, la economía, por la tecnología, por esto, por lo otro, y todo el tiempo es una queja, una queja. Ojo, no estoy diciendo que quejarse sea malo, sino por el contrario, que eso se vuelve una constante, ¿sí? Que se vuelve parte como de tu forma de ser, el estarte quejando constantemente, ¿listo? El estar criticando todo el tiempo, sí está bien, y eso lo vemos mucho en el colegio, incluso y se fortifica mucho más en la universidad, tener un pensamiento crítico, pero no necesariamente volvernos nosotros unos criticones. O sea, son para mí dos diferencias que es importante tener presente. Sí está bien uno tener el punto de vista crítico, y eso es una habilidad que también se requiere mucho dentro de las organizaciones, pero no volverse criticón, porque la persona criticona pues realmente no avanza en aspectos de habilidades sociales, y no solo eso, sino también está poniendo en juego su propia felicidad, porque puede que listo, critico y eso me hace sentir satisfecho, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Listo? Así que ve identificando en ti, principalmente en ti, no hacia las demás personas, sino en ti mismo, en ti misma, si esto está haciendo o resonando en ti. ¿Listo? Y el siguiente indicador de la persona víctima es que constantemente tiene una excusa para todo, ¿sí? Y eso es básicamente lo que las mentiras que se dice y que dice a otros para justificar el por qué no ha hecho algo, el por qué no alcanza algo, el por qué realmente no quiere salir de su zona de confort. Si identificas en ti dos o más de estos aspectos, es una gran alerta, porque probablemente estás asumiendo ese rol de víctima. Claro, no desde el punto de vista de es que me hicieron daño. Claro, como seres humanos que somos, tenemos derecho a sentir y a darnos el permiso de sentir y expresar cuando estemos sintiendo un malestar. Y está bien quejarnos, criticarnos en un instante, en un momento, por periodos, pero no que eso se vuelva la constante en nuestra vida, porque cuando se vuelve la constante en nuestra vida, lo que estamos hipotecando nosotros allí es prácticamente nuestra felicidad. ¿Listo? Segundo aspecto que nos impide conectar con la felicidad. Tercer aspecto, la resistencia al cambio y el apego al pasado. Cuando sabemos de entrada, y lo hemos repetido en estas clases, ¿cierto? Es que si hay algo constante en la vida, es el cambio. Es decir, estamos cambiando todo el tiempo, desde nuestra propia naturaleza, desde nuestra propia biología, ¿cierto? Desde nuestro organismo hasta los factores externos también están en constante evolución. Y de eso se trata la vida, de identificar esto y mirar a ver cómo voy desarrollando yo habilidades para ir fluyendo con ese cambio. Si por el contrario voy todo el tiempo a contracorriente, pues claramente se ve ahí comprometida tu felicidad. ¿Listo? Y el apego al pasado, especialmente ese pasado de recuerdos dolorosos, de recuerdos que te traen resentimientos, de recuerdos que te conectan demasiado con mucho dolor, y no pasas la página, no queriendo decir que ignores lo que pasó, no, sino más bien empezar un proceso de sanación, de perdón, que nos lleve a capitalizar esa experiencia que hemos nosotros vivido para a partir de ello poder decir, ok, voy haciendo las paces con mi pasado. Sé que eso en algún momento o en ese momento dolió, me causó esto, me dolió por esto y esto. Sin embargo, hoy aprendo que eso me ha ayudado a esto. Por tanto, decido perdonar de manera consciente y desde el amor, decido perdonar. Eso a mí particularmente, ¿hacia qué nos lleva? A conectar con un estado como de liviandad, como de satisfacción, como de gozo, como de plenitud, entendiendo todo esto que hace parte de lo que veíamos hace un instante de la galaxia de la felicidad. ¿Listo? Así que ese es el tercer aspecto que te impiden a ti, que me impiden a mí conectar con eso que llamamos felicidad. Ahora, quiero mostrarles a continuación los diferentes patrones de pensamiento que te conducen a la infelicidad. Y estos son planteados por la psiquiatra Silvia Ruiz Cala, que realmente lo vi por allí en uno de sus artículos y me pareció bastante interesante, y por eso lo traigo aquí para compartírselos como complemento a esos aspectos que nos impiden a nosotros ser felices o que, dicho de otra manera, nos conducen a la infelicidad. Uno de ellos, el querer controlar absolutamente todo. Pues ya sabemos, y si no lo sabes, pues qué bonito que lo sepas en este momento, que gran parte, por no decir que todas las situaciones de la vida, se manejan, se manejan o se desarrollan de manera impredecible. Y eso nosotros no lo podemos cambiar. Hay algunas sobre las cuales sí tenemos cierto grado de influencia, sí podemos tomar decisiones y hacerlo diferente, podemos gestionarla, pero no todo en la vida lo podemos controlar. Y cuando tenemos esa obsesión de querer controlarnos a nosotros, a los demás y a la vida,
pues básicamente lo que estamos comprometiendo ahí es nuestra felicidad. El segundo aspecto, el intentar querer quedar bien con todo el mundo, es decir, hacerse más bien amigo de esa frase que dice que yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Claro, a veces suena un poco despectiva a mi modo de ver, sin embargo, es una realidad, porque siempre habrá personas que no se sientan complacidas, que no se sientan a gusto, que no se sientan satisfechas con tu forma de ser, con la forma en cómo te viste, con la forma en cómo hablas, con la forma en cómo te expresas, por lo que dices, por lo que haces. Sin embargo, eso no te hace ni mejor ni peor persona, sino simplemente diferente. Entonces, en la medida en que nos quitemos ese objetivo de querer agradar a todo el mundo, pues claramente vamos a ir caminando o vamos a ir un paso más adelante hacia eso que llamamos felicidad, o más bien vamos conectando con mayor frecuencia con eso que llamamos felicidad, porque la felicidad propiamente no es un destino al que llegamos, sino más bien un camino que vamos recorriendo, así como lo veíamos con el bienestar en la clase pasada. ¿Listo? El tercer aspecto, de acuerdo a lo que menciona la doctora Silvia Ruiz, tiene que ver, que nos conducen a la infelicidad, es con el creer que hay una fecha de vencimiento para alcanzar lo que te propones. ¿Esto qué quiere decir? Es básicamente seguirnos por una norma social o cultural donde nos dice es que tú a cierta edad ya tienes que haber hecho tu carrera profesional, ya tienes que haber tenido carro, ya tienes que haber comprado casa, ya tienes que haber viajado por medio mundo, ya tienes que haber tenido hijos, etcétera, etcétera, con unas reglas que nos van imponiendo y que no van de acuerdo a nuestras propias reglas, a nuestras propias fechas, a nuestros propios objetivos. Entonces, cuando creemos que tenemos que a cierta edad haber cumplido ya ciertos parámetros en nuestra vida, pues obviamente ahí lo que estamos es viviendo más la vida de otros que nuestra propia vida. Así que en la medida en que nosotros mismos somos los que elijamos qué es lo que queremos para nuestra vida y para qué tiempos podemos que quisiéramos lograrlo, chévere. Sin embargo, también adaptar ahí la habilidad, la cualidad, perdón, de la flexibilidad, que tiene que ver con qué, con que si vemos que vamos trabajando y no nos acercamos a esa fecha, poder hacer los ajustes necesarios y poder seguir trabajando en ello. ¿Listo? Recuerda que tus tiempos son tuyos y son únicos. Por tanto, pues es importante hacer consciente de estos aspectos. ¿Listo? Pregúntate, ¿hay alguna fecha que me he autoimpuesto o que he creído que me han de otras personas que debería cumplir? ¿Y cómo está eso directamente relacionado, conectado con tu propia felicidad? ¿Listo? El cuarto y último aspecto tiene que ver con qué? Con cargar con asuntos que no te corresponden y asumir siempre el rol de salvador. Es que yo quiero ayudar a todo el mundo y quiero salvarle la vida a todo el mundo y eso es una misión definitivamente muy titánica, casi que imposible. ¿Listo? Eso por un lado desde el punto de vista altruista del claro, el querer ayudar, el querer aportar, el querer hacerle la vida quizás un poquito más sencilla o más feliz a otras personas. No obstante, probablemente es que ahí venga también albergado un miedo. ¿Cuál miedo? Al miedo de parecer egoísta ante los ojos de otras personas, quizás por no saber establecer límites. Límites en cuanto a, oye, sobrecargarte de tareas que no te corresponden. Entonces, eso claramente está viendo o comprometiendo nuestra propia felicidad y en lugar de hacernos sentir bien, por otro lado, más bien nos está llevando directamente al malestar, a la infelicidad. ¿Listo? Así que estos son como los 7 aspectos, estos 4 de la doctora Silvia Ruiz, más los 3 iniciales que ya vimos, que de alguna u otra manera nos desconectan de eso que llamamos felicidad, porque la felicidad depende exclusivamente de nosotros. ¿Sí? Independientemente de las situaciones, independientemente del contexto en el que nos encontremos. ¿Y por qué digo esto? Porque se va a conectar con los 3 principios fundamentales al respecto de la felicidad que les voy a compartir en un momento. ¿Listo? Para cerrar este segundo capítulo, me gusta traer a colación esta frase de Mahatma Gandhi cuando decía que la felicidad se alcanza cuando lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos están en armonía. Es decir, hay una coherencia entre nosotros mismos. ¿Listo? Así que quiero mirar por aquí si de pronto hay alguna duda o inquietud antes de pasar al tercer punto, donde tiene que ver con los principios y las claves para conectar nosotros con la felicidad. Voy a mirar por aquí. Listo. Veamos entonces, ¿cuáles son esos principios y claves para conectar con la felicidad? Entonces, voy a pasarme esto. Bueno, no, lo de la ciencia de la felicidad, mejor no me lo paso, porque claramente esto de la felicidad no es como que hay la vida bonita siempre y el positivismo activado y ya, no, porque hay muchas universidades alrededor del mundo que han dedicado esfuerzos, han invertido mucho también dinero al respecto de qué, de investigar qué es realmente lo que nos hace a nosotros felices, entendiendo, vuelvo y digo que la felicidad es algo que desde el punto de vista filosófico y de los griegos antiguos,
es parte de lo que buscamos los seres humanos y desde un punto de vista espiritual, bajo mi creencia, es lo que ha puesto Dios o el propósito que, uno de los propósitos que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra, y es que seamos también felices. ¿Listo? Ahora, si lo miramos desde el punto de vista científico, con esto de las ciencias de la felicidad, esto es un resumen creado por una colega, Carla Lara, que también es coach, ¿listo? Que nos dice, ¿qué son las ciencias de la felicidad? Básicamente una de las ramas de la psicología que se enfoca en estudiar y comprender los factores a que tú y yo tengamos una vida más feliz y satisfactoria, conectando claramente esto de la ciencia de la felicidad con el tema central de este mes que tiene que ver con el bienestar. ¿Listo? ¿Cómo se estudia normalmente esto de la felicidad? A través de investigaciones científicas se identifican diferentes áreas y prácticas, ¿cierto? O puede ser dimensiones y hábitos que influyen directamente en nuestro bienestar emocional. ¿Listo? Y que, claro, están muy relacionados con lo que veíamos nosotros la semana pasada o en la clase pasada del modelo PERMA planteado por el psicólogo Martín Seligman. ¿Listo? ¿Cuáles son las características de esta ciencia de la felicidad? Aporta numerosos beneficios para nuestro bienestar y nuestra salud mental, que en esencia lo estamos buscando permanentemente. ¿Listo? ¿Cuáles son sus orígenes? Digamos que se relaciona o se remonta a estos aspectos de la psicología positiva, que estuvimos viendo unos primeros tintes en la clase anterior, ¿cierto? Y que se centra particularmente en entender o comprender qué es lo que nos hace a nosotros felices. ¿Para qué usar esto? Pues básicamente no es para decir, no, es que no quiero estar mal o quiero alejarme o evitar o evadir el malestar, sino que por el contrario, lo que busca es promover en ti, promover en mí, promover en las personas esos hábitos que le generen o que le producen felicidad. ¿Listo? Algún dato curioso y es que de acuerdo a lo que se ha investigado en las ciencias de la felicidad, todo esto aplica a todas las personas, independientemente de su cultura, independientemente de su religión, independientemente de su edad, de su género, de sus circunstancias. O sea, son aspectos muy transversales y que pueden servirnos a todos nosotros. ¿Listo? Así que vamos a mirar entonces cuáles son esos tres principios. El primero de ellos es que la felicidad está ¿en dónde? En nuestra mente. ¿Listo? El nivel que nosotros tengamos de bienestar, ¿qué lo determina prácticamente? Es la interpretación que nosotros hacemos de los diferentes sucesos, de las diferentes experiencias que vamos teniendo a lo largo de la vida. Según cómo lo interpretemos, asimismo decidimos, porque la felicidad también es una decisión, si somos o no somos felices, si eso que está pasando nos genera bienestar o si nos está generando malestar, ¿qué podemos hacer para poderlo transformar? Las personas deben saber, debemos nosotros saber que no tenemos el control de todo lo que nos ocurre, pero, aquí viene el gran pero, sí tenemos nosotros la capacidad y desarrollar la habilidad para poder, como se diría en la programación neurolingüística, reencuadrar el significado que yo le doy a eso que me ocurre. Por ejemplo, dos personas, dos hermanos, hombre, mujer, o dos hombres o dos mujeres, como quieran, porque aplica por igual, um, viven en la misma casa y vivieron la experiencia de la separación de sus padres. Para uno de sus hermanos, esa separación pudo ser lo más horrible que le pudo haber ocurrido a la familia y en particular a él o a ella. ¿Listo? Entonces dice, no, es que porque mi papá se fue, entonces yo pues ya prefiero más bien no vivir o más bien, digamos que conductualmente baja rendimiento académico, se empieza a enfermar más y entonces se interpreta como que no, es que por la separación de mis padres es como la causa de lo infeliz que yo puedo ser el día de hoy. Eso de un punto, de uno de los miembros uno de los hermanos. Para otro de los hermanos pudo decir, no, es que la separación de mis padres es lo mejor que pudo haber pasado a mi familia, porque es que mi papá llegaba borracho, es que mi papá le pegaba a mi mamá, o es que mi papá, o por el contrario, es que mi mamá llegaba borracha, o es que mi mamá le pegaba a mi papá, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y ese ambiente de gritos, de malos tratos, entonces venían y luego me pegaban a mí, entonces más bien ahorita que ya no están juntos, pues hoy por hoy lo interpreto como que pudo ser, al principio dolió y dolió mucho, sin embargo, hoy identifico que eso era necesario en mi familia para poder ser la persona que soy hoy, por ejemplo. Entonces, mira, un mismo suceso, uno lo interpreta como lo peor que le pudo haber pasado y otro, con el paso de los tiempos, porque no quiere decir que fue en el mismo momento, aunque puede haber pasado, lo interpreta como que fue lo mejor que le ocurrió. ¿Listo? Otro ejemplo, la persona que la despiden o la echan del trabajo.
No, para uno quizás dice, no, esto es lo peor que me puede pasar, yo ahorita cómo voy a suplir mis cuentas, cómo voy a pagar el colegio de los niños, y cómo voy a mantenerme, etcétera, etcétera. Para otro u otra dirá, no, el despido de la empresa es lo mejor que me pudo haber pasado porque me incentivó y me movilizó a crear mi propio negocio, a poner en marcha esa idea que ya venía madurando, etcétera, etcétera. Entonces, con estos dos ejemplos vemos aquí de relevancia esto de qué tan feliz o qué tan infeliz soy, depende de nosotros. ¿Y de nosotros por qué? Porque está o surge en nuestra mente. Es básicamente una decisión. ¿Listo? El segundo principio es que la felicidad depende de mí, de lo que les venía comentando, y dejemos de estar echando la culpa a los demás o hacer responsables a los otros del cómo nosotros en ese momento nos sentimos. Puede que ellos influyan. Sin embargo, nosotros somos los que tenemos el dominio de nosotros mismos y decidimos qué hacer o qué no hacer con eso que me dijeron, con eso que pienso que están diciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que la felicidad depende de nosotros y ningún factor externo nos la puede quitar. ¿Sí? Ante esto, y les dejo la invitación porque no voy a profundizar en ello en esta clase, les dejo por ahí la idea de, si no se lo han leído, el libro este, El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank, ¿sí? Este psiquiatra que estuvo sometido y sufrió las consecuencias, sufrió más bien, o vivió todo eso esas barbaridades pues en los campos de concentración, pero aún así él decidió qué hacer con eso que estaba viviendo y qué hacer mientras estaba allá, desde lo que dependía de él. ¿Listo? Entonces, recuerda, la felicidad, sí o sí, por un lado, está en nuestra mente y segundo, por ello, digamos que se conecta de manera directa con este segundo principio y es que depende de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que decidimos qué hacemos con lo que nos pasa y de qué forma interpretamos eso que nos pasa. ¿Vale? El tercer principio tiene que ver con la felicidad, tiene que ver con tu PPF, es decir, con tu pasado, tu presente y tu futuro. ¿Cómo así? Con respecto al pasado, el estar en paz con nuestro pasado, libre de rencores y resentimientos y hacer uso de esta gran herramienta llamada el perdón. ¿Que es sencilla? No. ¿Requiere trabajo? Sí. Y si se puede, también. Porque yo alguna vez creía que algo era súper imperdonable, sin embargo, con trabajo, con paciencia, con cariño, con amor, con autocompasión, pues pude ir dando esos pasos hacia el perdón. Ya lo he comentado en otros espacios, el perdón hacia quién particularmente, hacia mi papá, que hoy por hoy, gracias a Dios, y hoy tenemos una relación muy bonita. ¿Listo? ¿Qué tiene que ver esto con la felicidad? Pues que en mi caso, por ejemplo, cuando yo pensaba o recordaba esa experiencia y una vez que mis papás se separaron, etcétera, etcétera, pues claramente mantenía más bien, yo casi no sonreía, mantenía más bien mal encarado, mantenía más bien como irritable, me creía pues superior a todos mis compañeros porque estaba en época escolar y básicamente era ¿por qué? Por todo eso que estaba yo cargando de mi propio pasado. ¿Listo? El segundo punto con respecto al presente es estar nosotros conectados con este regalo, porque y por eso se llama presente, ¿no? Como gift. Entonces, eso es un regalo que nos ha dado el mismo Dios, universo, la vida, como lo quieran llamar, y depende de nosotros aprender a disfrutarlo, aprender a conectar con las experiencias, aprender a contemplar eso que nos rodea. Y ahí obviamente está muy relacionado con la gratitud, ¿cierto? Y el conectado con el presente también se relaciona con el poder nosotros aprender de cada una de las experiencias que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. Y respecto al futuro, la intención o lo que busca es que nosotros vivamos conectados a nuestro propio proyecto de vida, que nosotros mismos lo vayamos diseñando y le vayamos haciendo ajustes, porque la vida es cambiante, podemos irlo ajustando, ¿cierto? Pero ese proyecto de vida tiene que tener tres cualidades especiales o que o generen en ti tres cosas en particular. La primera, ilusión por alcanzar eso, esperanza de que lo puedes alcanzar y un optimismo de que puedes tener buenos resultados. ¿Listo? Así que esos son por ahora los tres principios fundamentales antes de pasar a hablar de las claves. Voy a mirar por aquí, recuerda por favor el nombre del libro. El libro se llama El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. ¿Sí? Ahí prácticamente nos va a dar muchas ideas al respecto de la decisión de nosotros de ser felices o de qué hacer con lo que nos pasa. ¿Sí? Porque les echo un spoiler. A partir de esa experiencia que él estaba viendo en los campos de concentración, es que crea luego o posteriormente, ¿cierto? Su teoría de la logoterapia, que nos ayuda a nosotros precisamente a darle sentido a esta experiencia que nosotros llamamos vida. ¿Listo? Probablemente estoy contemplando, eso es algo que vamos a hablar en el mes de octubre, ¿listo? Que tiene que ver con el sentido de vida, el propósito de vida, la misión de la vida y demás, ¿listo? Así que, pero si quieren adelantarse, pues les dejo la invitación de ese libro que en particular, yo digo que ese es uno de los libros que deberíamos leer todos por lo menos una vez en la vida.
¿sí? Yo me lo leí hace 4 años que lo conocí, porque antes quizás lo había escuchado, pero no me lo había leído. Así que, y hoy por hoy ya me lo he leído 3 veces, porque yo soy partidario de que los buenos libros se repiten. Entonces, a mí me gusta también repetir algunos de los libros que han generado un gran impacto y está en particular en mi top 10 de los mejores libros que me he leído hasta ahora, ¿vale? Así que esos son los 3 principios para ahora sí pasar con las 6 claves para ser felices, planteadas por quién, por la Universidad de Harvard a través de un estudio que empezaron por allá en el año 1938. ¿Sí? ¿Cómo empezaron ese estudio? Haciéndole seguimiento, o más bien primero seleccionando a un grupo de estudiantes y se le hizo seguimiento a 268 estudiantes a lo largo de su vida, analizando diferentes factores, tanto emocionales, ¿sí? Como algunas de sus características fisiológicas. ¿Y cómo lo hacían? A través de diferentes visitas que le realizaban a ellos para practicarles exámenes tanto físicos como psicológicos. Y a partir de ese estudio es que encontraron como esos factores o esas claves en común, que son las 6 que les voy a compartir a continuación. Hoy en día, los estudiantes de esta universidad, la Universidad de Harvard, una de las mejores universidades del mundo, cuentan con una materia sobre el cómo ser felices. Y es precisamente esta materia, este curso, esta asignatura, en la que asisten más de 1.400 estudiantes cada semestre, imagínense, ¿sí? Hasta ahora se trata de la asignatura más popular en toda la historia de la Universidad de Harvard. ¿Listo? Porque muchas veces, o en particular yo, creía antes de haber diseñado toda esta presentación, porque esta presentación en particular es algo que me gustaba muchísimo hacerla en vivo, en grupos, y tuve la oportunidad de llevarla a la hice más de 50 veces, ¿sí? Con diferentes grupos antes de pandemia, ¿sí? Porque claro, aquí lo paso de manera teórica. Sin embargo, cada una de las claves yo las iba viviendo, las hacía experimentar a los participantes de la clase a través de diferentes dinámicas que tengo para ello. No obstante, aquí les doy como los diferentes insights o principales puntos, ¿sí? Y espero en algún momento de nuestra vida podernos encontrar presencialmente para que vivan esta experiencia. La primera clave, vamos a verlas, ¿listo? La primera clave tiene que ver con fomentar o tener nosotros relaciones saludables. ¿Cómo así que relaciones saludables? ¿Sí? Es básicamente los estudios señalan algo y es que con el hecho de nosotros tener 5 relaciones de amistad durante toda la vida, las personas tienen el 60% mayor de posibilidades de sentirnos mejor. Y esto también obedece a qué? A que somos nosotros seres sociales por naturaleza. Y en consecuencia, pues sí o sí, nutrir ese tipo de relaciones, que a mí particularmente me gusta llamarle relaciones del alma, pues contribuyen a nuestra felicidad y nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque los amigos, pero amigos, realmente amigos, nos ayudan a qué? A tener ese espacio con quien nosotros desahogarnos, con quien liberarnos, con quien sentirnos también acompañados, que celebren nuestros logros y que nos acompañen quizás en esos momentos difíciles. Cuando estamos viviendo esas emociones incómodas, tener ahí también un soporte que nos van recordando que la vida no es solo gris, sino que también hay otros aspectos que nos ayudan y ellos nos ayudan a ver precisamente nuevas perspectivas, si son realmente esos amigos que de verdad nutren tu alma, tu corazón. Así que, ¿cuántos amigos del alma tienes en este momento que tú dices son personas que considero como hermanos o hermanas en mi vida? Aquí no importa ni la edad ni mucho menos, ¿listo? Sino ver o la invitación que les hago con cada una de las claves es para que vayas identificando cómo está esa clave en ti y cómo eso está impactando directamente o indirectamente también tu propia felicidad. Para ver eso que dice la investigación, cómo eso está aplicando en este momento en tu vida. ¿Listo? Para que no se quede solo como momento teórico. La segunda, y la hemos hablado en todo, y tuvo que ver con el bienestar, y tiene que ver con la salud, tiene que ver con, mejor dicho, con nuestra actitud, etcétera, etcétera, es ya evidenciado también por este estudio, que es cultivar la gratitud en nosotros. El agradecimiento sí o sí nos beneficia en diferentes aspectos. ¿Y qué es agradecer? Simplemente significa reconocer las cosas que la gente normalmente da por sentadas y creen que siempre van a estar allí. Para ello, a mí particularmente, en lugar de decir qué agradezco hoy, a mí en particular me gusta una pregunta que dice, ¿qué agradecerías hoy si supiera que mañana no lo vas a tener? Entonces, ahí sí yo creo que se nos vienen muchas cosas de las cuales disfrutamos y quedamos por lo general por sentadas. De decir, no, es que como ya las tengo, ya las disfruto, pues ya paso por alto por ellas. Sin embargo, qué bonito es empezarlas nosotros a recordar y a reconocer a diario, porque eso también nos conecta con ese sentimiento de abundancia, de que de verdad
Somos afortunados, somos bendecidos por disfrutar de nuestro cuerpo completo, de la salud, de nuestra familia, del techo en el que vivimos, de la cama, de la comida, del agua, de los servicios públicos, de la tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos mil y un cosas para seguir nosotros agradeciendo y muchas veces lo pasamos por alto. Y qué bonito que lo vamos haciendo de manera constante. ¿Listo? Practicar este hábito de la gratitud puede ser tan simple o tan complejo como tú quieras. ¿Sí? Tan simple desde el punto de vista de levantarte por la mañana y lo primero que hagas es decir gracias por y lo primero que te venga a la mente. Y si lo quieres le quieres ir integrando un poco más, porque qué bonito empezar nosotros a tener una actitud de gratitud y no solamente momentos de gratitud, ¿sí? Empezar a agradecer cuando te estás bañando, recordar que ese baño te ayuda para conectar con tu cuerpo, agradecer por cada una de las partes de tu cuerpo, agradecer por tu salud, antes de cada comida, agradecer por los alimentos, ¿sí? Cuando te acuestes a dormir, agradecer por el día y las maravillosas o las experiencias difíciles que quizás hayas vivido y confiar en que se van a ir solucionando o que al otro día vas a poder tener la mente más clara para irlas solucionando, ¿sí? Pero digamos que la intención aquí con esto es que hagamos de la gratitud parte de nuestro ser. ¿Listo? ¿Por qué? Por los innumerables beneficios que tiene para nuestra salud, para nuestro bienestar, para nuestra efectividad, etcétera. ¿Listo? Tercera clave, mantener una mentalidad positiva. Por eso está el triple más allí. Una mentalidad positiva, ojo con esto, no significa ignorar o hacer de lado los desafíos o dificultades que nosotros vamos viviendo, sino por el contrario, encontrar soluciones y aprender de esas experiencias negativas. Dicho en otras palabras, es aprender a capitalizar las experiencias que vamos viviendo. Quizás, por ejemplo, no sé si vieron ustedes la noticia en su momento era si no estoy mal, fue en Brasil, un señor que por estar tomando su café llegó tarde a su vuelo y perdió el vuelo. Entonces, probablemente en ese momento dijo, no, eso fue lo peor que me pudo haber pasado, etcétera, etcétera. Sin embargo, minutos después, se da cuenta que ese vuelo se desploma y mueren todos los que estaban ahí en el vuelo. ¿Listo? Así que es como que, wow, ¿con qué actitud nosotros vamos viviendo? Porque yo digo que en particular nosotros, las experiencias que vamos viviendo son necesarias, aunque en el momento probablemente las veamos como difíciles, pero son necesarias para esta experiencia llamada vida y para algo que necesitemos aprender en este camino. Así que con esto de la mentalidad es importante nutrir tu mente, cuidar la forma en cómo la alimentas. Y esto incluye alimentos físicos, las ideas, los pensamientos que constantemente tienes, la música que escuchas, los libros que lees, la información que recibes constantemente. Es qué tan cuidadoso, cuidadosa eres con eso que estás alimentando tu mente y por ende tus pensamientos. ¿Listo? Tercera clave. Cuarta clave, el sentido de propósito, que ya también lo veíamos en el modelo PERMA, planteado por Martin Seligman, cuando hablaba de la vida significativa, el meaning. ¿Listo? La evidencia científica muestra cuando nosotros tenemos una meta, un proyecto, un sueño que le dé sentido a la vida, redunda principalmente en nuestro bienestar y por ende también en nuestra felicidad, porque de alguna manera se convierte como en un motor interno que nos activa a nosotros, ese fuego que nos nace del interior y nos sirve como herramienta fundamental para poder sobrellevar esas experiencias dolorosas o los obstáculos o desafíos que vamos viviendo también a lo largo de la vida. Así que, ¿qué propósito es el que moviliza tu andar, tu caminar? Si aún no lo tienes claro, igual como les digo, vamos a dedicarle en el mes de octubre a ver algunas ideas para conectar con ese propósito. Y digo conectar porque también ya es algo que está dentro de nosotros, sino que lo hemos olvidado, lo hemos ignorado o no le prestamos la suficiente atención. Pero ahí está. Cuando silenciamos nuestra mente y realmente echamos de piel para adentro, como me gusta decirle a mí, podemos conectar con ese propósito. Hoy por hoy a mí eso es algo de lo que más feliz me hace, que es particularmente esto que estoy haciendo con usted. Porque todas estas clases semanales que yo realizo hace parte de mi propósito de bienes, mi propósito vital, que es que contribuir al bienestar, el desarrollo y la productividad de las demás personas. Eso así que simplemente lo dejo como idea. Sin embargo, si aún no lo tienes, no te desesperes ni nada, sino que vamos a ir caminando hacia ello. ¿Listo? La siguiente clave, creo que es la quinta, si no estoy mal, cuida tu cuerpo y tu mente. Y en esto no voy a entrarme mucho porque ya lo hemos hablado en otros espacios. Sin embargo, hace parte de una de las claves de la investigación de este estudio de Harvard, ¿cierto? Que dice que las personas que cuidan su cuerpo y su mente son más felices y saludables que aquellas que no lo hacen. Por eso es, una vez más, y me vuelvo reiterativo con esto, es necesario, ¿cierto?
hacer nosotros ejercicio de manera regular, dormir lo suficiente, alimentarnos de manera balanceada, ¿cierto? Practicar técnicas de relajación como la meditación, por ejemplo, la oración, la contemplación, el mindfulness, todo eso nos ayuda también a cuidar nuestro cuerpo. Sin embargo, con esto del cuidado, les anticipo, la siguiente clase vamos a estar hablando de los tipos de autocuidado y las diferentes estrategias para poder crear rutinas de autocuidado, ¿vale? La última clave, practicar la resiliencia emocional, recordando que la resiliencia hace referencia a la capacidad que tenemos todos para recuperarnos rápidamente de las emociones o perdón, de las situaciones adversas o que nos generen demasiado estrés. Y para practicar esta resiliencia emocional es súper necesario aprender técnicas para manejar el estrés y la ansiedad. ¿Cómo podemos hacer esto? A través de la respiración consciente y profunda, a través de la terapia, a través de la socialización, a través de la meditación, ¿sí? A través de la dirección espiritual también nos ayuda con esto. ¿Listo? Así que aquí están como las diferentes claves planteadas por esta universidad. Aquí se las dejo en el resumen. Primera, mantener relaciones saludables. Segunda clave, cultivar la gratitud. Tercera clave, mantener una mentalidad positiva. Cuarta clave, conectar con tu propósito. Quinta clave, cuidar tu cuerpo y tu mente. Y sexta clave, practicar la resiliencia emocional. No son claves inventadas por Jan, sino por el contrario, traigo este estudio, se los comparto a ustedes y en particular, como las vivo, también doy fe que a mí también me funcionan. La invitación que te dejo es a que las pongas en práctica tú, si es que no la estás practicando, para ver cómo eso influye en tu bienestar y tu felicidad. Algunas conclusiones de esta investigación ya para ir terminando. El 50% de la felicidad depende de factores como creencias y hábitos que son modificables, que podemos ir adaptando, que podemos ir nosotros aprendiendo y resignificando. Por lo tanto, también nos las pueden enseñar y nosotros podemos enseñárselas también a otras personas. Y de esta manera, ponernos nosotros aquí ¿cómo se dice? Como promotores, ¿cierto? O embajadores de bienestar y felicidad en el mundo, ¿vale? La segunda conclusión, ser feliz es una manera de prevenir enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad, que la hemos visto como subiendo desde pandemia para acá. ¿Listo? Y tercera conclusión, la idea no es salir nosotros todo el tiempo con una sonrisa de oreja a oreja, sino por el contrario, aprender nosotros a capitalizar las experiencias que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida, recordando esos principios para ser feliz, aplicando las diferentes claves que nos plantea esta investigación. ¿Listo? Así que con esto, chicos y chicas, en este slide les voy a compartir como desde el punto de vista de la neurociencia, cómo activar los químicos de la felicidad, desde el punto de vista de la oxitocina, la serotonina, las endorfinas y la dopamina. ¿Listo? A través de diferentes hábitos que de alguna manera se vuelve como el resumen de toda esta clase. ¿Listo? Recordando que la dopamina, ¿sí? Está directamente relacionada con las adicciones y la búsqueda que nosotros tenemos constantemente del placer. Es por un lado la que nos motiva a cumplir metas, deseos y también a satisfacer nuestras propias necesidades. Hábitos que nos ayudan a generar esta dopamina, básicamente es dormir entre 7 y 9 horas de acuerdo a tu necesidad, a tu estilo, celebrar tus logros diarios, ¿sí? El logro de que tendiste tu cama, el logro de que hiciste esa práctica, el logro de que meditaste 5 minutos, el logro de que hiciste esa llamada, el logro de que avanzaste en tu proyecto de grado, el logro de que cerraste ese negocio, o sea, cualquier logro, por mínimo que sea, celébrate. Y celebrarte es tan sencillo como decir que bien lo has hecho y darte tú misma tu propia palmadita. ¿Listo? Eso por ahí ya es una celebración, o lo que hacen los deportistas cuando tienen algún ritual de ganadores, porque eso es lo que nos ayuda a nosotros desde la programación neurolingüística, también a ir cultivando y fortaleciendo esa mentalidad de ganadores. ¿Listo? Y por supuesto también el hacer ejercicio diario, ¿vale? La serotonina está relacionada con la autoestima y la confianza y aumenta cuando nos sentimos importantes. Algunos hábitos que nos ayudan a activar la serotonina en nosotros: agradecer todos los días, ya lo hablamos, disfrutar o conectar de la naturaleza, recordar momentos importantes y especiales en ti, que cuando los traigas a tu mente, tú digas, wow, qué bonito se siente o qué bonito que estuve allí. No el hecho de recordar algo bonito, pero a la par recordar algo doloroso
que va a estar ahí como en conflicto con ese recuerdo. Activar recuerdos bonitos en tener fotos en tu celular de cosas o de experiencias que te conecten con espacios o con instantes de felicidad en tu vida, recordar la sonrisa de tu hijo, de tu hija, en la foto de tus padres, no sé, todos esos recuerdos que a ti de verdad te generen esa o que te conecten con esa felicidad, ¿vale? Por otro lado, la oxitocina, que está relacionada con los vínculos relacionales y afectivos, como la intimidad, la confianza y la fidelidad. Algunos hábitos que nos ayudan a activar la oxitocina en nosotros, la meditación, abrazar, darle un abrazo a otra persona y tener o hacer actos de generosidad, es decir, de ayudar a otros desde lo que podemos y desde lo que tenemos. ¿Listo? Y finalmente, la endorfina, que es como el analgésico natural y que también se convierte como en una respuesta al dolor, al estrés y al miedo. Es básicamente nuestro instrumento para los grandes desafíos que estamos viviendo hoy en día, donde vivimos en un mundo hiperconectado, hiperestimulado, ¿cierto? Y donde tenemos tantas cosas o queremos lograr muchas cosas. ¿Cómo activar nosotros la endorfina en nuestra vida? Practicar o hacer tiempo para practicar esos hobbies por el simple placer de hacerlo, no porque te van a pagar, no, sino por el simple placer de hacerlo, que te desconecta un poco de la rutina, de lo habitual, de lo que siempre haces, de tu trabajo y demás, sino más bien que te conecta incluso con ese niño interior o niña interior. ¿Listo? Reír con tus seres queridos también te ayuda muchísimo a activar esa endorfina, bailar, cantar, moverte, mover tu cuerpo. Todo eso realmente son como los diferentes hábitos que nos ayudan a estimular de manera natural los químicos de la felicidad que se producen en donde? En nuestro cerebro y que tienen impacto, por supuesto, en todo nuestro cuerpo. Ahora, para las personas más estudiosas o que quieran profundizar un poquitico más, le dejo aquí algunos libros recomendados por si quieren adentrarse en esto de la felicidad, porque hay de diferentes investigaciones científicas, todos tienen que ver con investigaciones científicas y que van a dar varios luces al respecto. No obstante, les echo el spoiler, todas tienen que ver mucho con parte de las 6 claves, o todas tienen en común más bien, algunos complementos, pero todas tienen en común las 6 claves planteadas también por esta Universidad de Harvard. ¿Listo? Así que con esto, chicos y chicas, vamos llegando al cierre de esta clase. Gracias por llegar hasta aquí. Si tienes preguntas, déjamelas ahí en los comentarios. Y si no, pues nos vemos en la próxima semana. Recuerda, mi nombre es Jan Prado, especialista en hábitos, liderazgo y productividad personal. Y para mí es un placer estar compartiendo semana a semana todas estas herramientas, contenidos, experiencias que sé que te pueden servir en tu camino hacia tu crecimiento y desarrollo personal. Un abrazo, feliz resto de día. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.